Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 82 de Su Gente Inteligente podcast. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? El día de hoy vamos a hablar de uno de los libros que había leído que se llama El hombre en busca de sentido de Viktor E. Frankl. La idea es que vamos a leer un poco de la vida de él. Bueno, vamos a iniciar directamente. Viktor L. Frank fue una persona que vivió en Alemania, era judío en la Alemania nazi, fue judío y por esta razón fue llevado a los campos de concentración. Una vida supremamente difícil, una historia supremamente dura, supremamente complicada. Y el libro pues se divide en dos partes así a modo muy general. Ahorita entramos en materia, pero así a modo muy general se trata de la vida de él y de su supervivencia en los campos de concentración, una historia supremamente fuerte, ahorita andamos en ello, y la contribución que él hizo a la psicología, que se llama logoterapia, sobre todo uno de sus principales aportes a la psicología, a la filosofía, a la psicoterapia, etcétera. Entonces, si quiere, de pronto Germán puede comenzar a comentarnos sobre de Viktor L. Frankl, sobre lo que Bueno, hizo, sobre su vida, sí. etcétera. Listo. Entonces, Víctor Emil Frank era su nombre. Fue un filósofo, neurólogo, psicoterapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, un catedrático, un terapeuta existencial, escritor, cirujano y piloto de aeronaves. Y además, un sobreviviente de 4 campos de concentración nazi, como Auschwitz y Dachau, en donde perdió gran parte de su familia, incluida su primera esposa, con quien llevaba apenas unos meses de casado. Nacido al comienzo del siglo XX en el seno de una familia vienesa, o sea, de Austria, fue uno de los hombres más carismáticos del siglo, no solo por su carrera académica, sino además por su personalidad, su calidad humana, su testimonio de vida y sus aportes científicos. Además, fue el fundador de la logoterapia y el análisis existencial, la llamada Tercera Escuela Vienesa de Psicoterapia, cuyas notables contribuciones realizadas a la psicoterapia, el psicoanálisis de Freud y la psicología individualista de Adler la constituyeron como uno de los modelos más importantes de la psicoterapia existencial. Como creador de la logoterapia se interesó profundamente en el problema del sentido de la vida y en cómo las experiencias dolorosas y traumáticas la afectan. Como único sobreviviente de su familia después del exterminio de la Segunda Guerra Mundial, dedicó gran parte de su vida a difundir la logoterapia tanto en el ejercicio clínico como en la labor docente, para ayudar a muchas personas a descubrir y reorientar el sentido de sus vidas. Además, mediante el libro El hombre en busca de sentido, resume todas las experiencias vividas durante su reclusión en los campos de concentración y cómo estas experiencias tan traumáticas y dolorosas determinaron y cambiaron su propia percepción del sentido de su vida. Su obra literaria completa comprendió más de 20 libros que se han traducido a muchos idiomas. Es, digamos, a grosso modo como la parte de su vida. ¿Sí? Ok. Eh, Viktor E. Frankl fue autor de El hombre en busca de sentido. Escribió esta obra basándose en su experiencia personal como prisionero en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las terribles condiciones que enfrentó, Frankl encontró una forma de sobrevivir y de mantener su esperanza y su sentido de la vida. En el libro, Frankl desarrolla su teoría de la logoterapia, que sostiene que el propósito fundamental de la vida humana es encontrar un sentido o una finalidad. Según Frankl, cada individuo debe encontrar su propio sentido y esto puede lograrse a través de tres vías. Hacer algo que tenga un sentido, encontrar una persona a quien amar y sufrir de manera significativa. A través de su experiencia y su teoría, Frankl nos muestra cómo encontrar un sentido en situaciones límite y cómo la vida adquiere una mayor importancia cuando tenemos un propósito más allá de nosotros mismos. En el libro, Frankl hace un llamado a la responsabilidad individual para encontrar un sentido en la vida y a vivir plenamente, que es algo supremamente importante también, ¿no? Como el aplicar esto al individuo como personas, a nosotros mismos.
Y finalmente, bueno, ha sido un libro que ha sido considerado como una de las obras más influyentes en la historia de la psicología, tal como ahora lo decía Germán, y una lectura obligada para aquellos que buscan un mayor sentido en su vida, ¿no? Es decir, como para términos personales, también puede tener esta, pues esta cualidad, por así decirlo, ¿no? Acá les muestro el libro, tengo el libro acá, digamos que en la portada, esta es creo que la edición número 20. Hay otras ediciones, la portada de esta edición número 20 pues podemos ver que están ellos en el, bueno, no sé cómo se estará viendo ahí, se ve que están ellos como en los campos de concentración, en estos tipos de vivienda, bueno, dormitorios que ellos tenían. Libro es corto, debo decir que es complejo desde la siguiente perspectiva. La gran mayoría del libro es, como lo hemos dicho, una autobiografía de su historia en los campos de concentración. Al final, y él mismo lo comenta por peticiones del público, le estaban pidiendo que por favor agregara algo de los tratados de logoterapia que él tenía, ¿no? Él se negaba porque él decía, bueno, tengo, es un montón de libros, un montón de investigación que tengo en alemán para describir la logoterapia. No voy a ponerla en un libro que, pues este libro, si no sé mal, es de 137 hojas, como de 184 hojas. Y claro, sin este tratado de logoterapia eran como 150 hojas. No voy a agregar en 150 hojas todo lo que es la logoterapia, eso no tiene sentido. Pero como que se lo pidieron tantas veces que él decidió, bueno, está bien, voy a poner como un pequeño resumen, un pequeño enfoque, algo por encima para saber lo que es la logoterapia, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con la vida de él. Es supremamente, como les decía, triste esta historia. Hay pedazos en los que uno nota, pues, el brutal y bestial sufrimiento que tenían que sufrir ellos en los campos de concentración. El libro está dividido como en partes, entonces él narra desde que lo capturan, desde lo que él sentía cuando estaba transportándose en los trenes, y de hecho ahí él comienza a hacer como un análisis, ¿no? Este libro es tratado como un ensayo, ¿no? Él lo tratan aquí como este es un ensayo, ¿no? Un ensayo que no solo habla de su vida, sino de la logoterapia. Entonces él a partir desde, por ejemplo, que va en el tren, comienza a hacer como este análisis desde ahí, desde él cómo se va sintiendo. Él tiene pues toda su ropa, el equipaje, el equipaje, ¿no? Que es un par de maletas o una maleta, que no lo llevan ahí y comienza como a describir la perspectiva que tienen los otros prisioneros, cómo los ve, las expresiones faciales que ellos tienen, la emoción que él tiene en ese momento junto a lo que él puede percibir que tienen los otros prisioneros. Narra cómo el tren pues llega al primer campo de concentración, narra cómo, narra digamos lentamente cómo lo reciben a él ve cómo es la primera interacción que tiene con los guardias, la primera interacción que tiene con otros prisioneros, comienza a ver prisioneros que están en condiciones físicas supremamente horribles, con harapos encima, o sea, ni siquiera ropa, y él comienza a contar desde ahí, bueno, lo comienzan a despojar de sus pertenencias, los comienzan a despojar de su ropa, los guardias incluso se comienzan a burlar con las preguntas que ellos hacían, ¿no? Como, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo tener conmigo? Se comenzó a dar cuenta que la ropa que le daban, que era supremamente rota, eran unos harapos, como dije, eran de prisioneros que recién se habían muerto en las cámaras de gas. Y desde ahí comienza pues un completo infierno en cuanto a su vivencia de todo lo que va viviendo, el día a día, el paso a paso. Una de las cosas pues que recuerdo ahora que me quedaron muy presentes era el tipo, por ejemplo, de alimentación. Decían que les daban algo así como un vaso de agua al día y recuerdo que era algo, no recuerdo literalmente, pero era algo como un trozo de pan, no sé, como así de grande puede ser, pero no para cada uno, era un trozo de pan que estaba así y dividido como para entre 10 prisioneros y esa era la comida del día, era un pedacito de pan supremamente pequeñito. De hecho, me lograba impresionar al límite humano en que tenían estas personas, el límite de supervivencia humana, ¿no? Que de hecho él también lo comienza a narrar ahí. Él comienza a decir, o sea, no pensaba que con tantas necesidades un ser humano pudiera sobrevivir, o sea, pudiera tener vida. Porque si me pongo a pensar, ¿no? Lo que es un trozo de pan así de pequeño para todo el día, entonces decía como que, incluso narra eso, narra que como que había unas teorías de que era mejor consumirse, si partir ese trocito pequeño en dos
para comerse uno por la mañana y el otro por la noche, o si comérselo inmediatamente todo. Entonces que habían unos prisioneros que teorizaban que era mejor uno por la mañana y uno por la tarde y otros que era mejor todo inmediato. Pero era, o sea, desde ahí, desde esta perspectiva, ya está bien triste de cómo están teorizando de cómo comer un trozo de pan tan supremamente pequeño para medianamente medio subsistir, ¿no? Además que creo Entonces, que tenían que asumir el robo, porque si usted lo guardaba, de pronto podría correr riesgo que otro prisionero se lo robara, ¿no? Si usted de pronto... Y eso podría, al prisionero, el otro prisionero puede dar la ventaja de poder sobrevivir, porque tenía una ración más, pero la persona que se lo robaba, supongo que lo arriesgaba a morir de inanición. sí, Está- pues la verdad no se enfrentaba tanto al tema del robo, porque como lo guardaban en el bolsillo, mm, era como demasiado poca comida como para no poderla cargar encima o dejar sus pertenencias en ujú. otra parte, ¿no? Era como, sí, o sea, era muy poca, pero bueno, en fin. El caso es que como cuando comienzan con ese estilo de vida, ¿no? Porque también estaban expuestos a trabajos forzados, supremamente duros, pues él comienza a hacer este análisis sobre él mismo, sobre los demás. Cabe resaltar que él ya anteriormente era médico, si no estoy mal, médico cirujano, era neurólogo y era psicólogo, o sea, él ya entró ya con todas estas profesiones y pues él trató de echar mano a su conocimiento, a sus profesiones pues, para analizar, para subsistir, para tratarse de autoentender, para entender todo lo que estaba pasando con los demás. Espere, Em, una cuestión ahí. Bueno, antes de continuar, es que, pues, no sé si lo recuerdo. Recuerdo que también él narra que cuando de los sueños, que los sueños cambian en los prisioneros, y uno de los sueños es que cuando las necesidades básicas no están, digamos, los sueños se centraban en eso. Entonces muchos soñaban que comían y eso, o sea, como los sueños inclusive mostraban esta necesidad de cómo no se suplían estas necesidades básicas en los sueños de cierta manera se lograba de alguna forma cumplir estas necesidades básicas, si sea solo en la mente. Creo que él lo menciona un poco, ¿no? sí, hay una parte del libro que habla de los sueños. Claro que esto es Mm, ya cuando, es posteriormente ya cuando pues ha estado sufriendo un montón, ya un montón de tiempo. ujú. Y pues él obviamente quiere escribir esto porque pues es interesante que sueña una persona que está pues en esas condiciones tan extremas de vida, ¿no? Y entonces precisamente decía que en la parte de los sueños ellos soñaban con lo que anhelaban. Y a veces lo que anhelaban eran simplemente un plato de comida, un trozo Ujú. de carne. Él decía, pues aparte muy fuerte, ¿no? Él decía que muchos soñaban con encontrarse con ese ser querido, ¿no? Ese ser amado, esa persona que añoraban ver de nuevo, que en muchos casos pues eran sus esposas, en muchos casos sus hijos o sus padres. Y otra de las torturas psicológicas que estaban viviendo allí era que no podían tener ningún tipo de acceso a información del exterior. Era imposible saber si su esposa, precisamente a la que tanto querían ver, estaba muerta, si sus padres también, si sus hijos también. Y esto representaba una tortura psicológica horrible porque era imposible saber si realmente, digamos que hay una parte para ejemplificar esto bien. Hay una parte ya mucho más adelante cuando ellos están en trabajos forzados, en la intemperie del frío, porque era invierno y el invierno allá es supremamente fuerte y no creía que le daban abrigos, sino tenían la misma ropa rota y tenían que hacer trabajos forzados, estaban con el frío. Y dice que de pronto vio hacia arriba y pasó una fila de presos de la cárcel. Entonces allí, de hecho, el título de esta parte no recuerdo bien, pero era como la suerte relativa, si no mal recuerdo, y decía, wow, quisiéramos ser como esos prisioneros, anhelamos ser como esos prisioneros, que al menos tienen un poco más de alimentación, que al menos pueden dormir en un colchón o en algo que sea levemente suave, que al menos, si no es suave, pueden dormir uno por un espacio porque bueno, ustedes lo describen también que tenían, era una cosa exagerada, y no sé si aquí o estoy exagerando, estoy diciendo la verdad, pero era algo así como que en una cama de 1 metro tenían que dormir unas 8 personas o 6 personas en una cama de 1 metro, 1 metro 20. Y creo que, sí, creo que ni siquiera estoy exagerando, creo que lo estoy rebajando, güey, que era una cosa
brutal, era que incluso, o sea, en una cama tenían que acostarse todos, no era que quedaban muy apretados, sino que literalmente les tocaba acostarse encima de los otros, a otros prisioneros, y era el espacio que tenía y tenían que dormir ahí, es decir, o duermen o duermen, ¿no? No existe otra opción, ¿no? Entonces decía, estos prisioneros pueden tener un lugar para ellos solos para dormir, tienen mejor alimentación y sobre todo pueden tener acceso a la información exterior. Es decir, puedo saber si mi esposa está viva, si mis hijos están vivos, puedo recibir una carta de ellos, que eso conecta con lo, justo con lo que estaba diciendo, ¿no? Esta tortura mental, esta tortura psicológica de saber que, digamos, un prisionero sabe que pues su esposa en unas condiciones, digamos, normales, entre comillas, no es una delincuente, o su madre no es una delincuente, o sus hijos no son delincuentes, yo cometo un delito, yo me voy a la cárcel y pues ellos me visitan y sé de ellos. Aquí, como era el exterminio, si me capturaron a mí, pero a mi esposa le pudieron hacer hecho lo mismo y la pueden matar en cualquier momento. Hoy, ayer, hace un mes, hace una semana, hace 15 días, no tengo ni la más remota idea y no hay forma posible de saber. Aunque lo mate la intriga, o sea, debe estar semana a semana, mes a mes, año a año y jamás, jamás va a poder darse cuenta de si realmente está muerta esa persona o no. Entonces, ahorita que, bueno, volviendo a hablar de los sueños, ese era uno de los sueños también, volverse a encontrar con esta persona que jamás sabría si está viva o no. Y spoiler, la gran mayoría de ellos ya estaban muertos, porque pues ya sabemos cómo fueron los exterminios alemanes o nazis. Y spoiler, pues la gran mayoría de ellos estaban muertos, pero era imposible saberlo. Y además que entramos a otro tema y es ese, ¿no? El saber tanto que se va a encontrar, o sea, el añorar tanto, querer encontrarse con su ser amado y saber que pues está muerto, ¿no? Es decir, estaban haciendo una añoranza con un vacío, que eso es lo que ellos no lo sabían. Pues tenían la sospecha de que pudiera estar muerto, pero no lo sabía, es imposible saberlo con seguridad. Y entonces vuelve como una tortura psicológica que se vuelve cíclica, ¿no? Es decir, añoran al ser querido, puede que esté muerto, y si efectivamente está muerto, están añorando con nada, y al final pues también ellos iban a morir. Y esto pues entre muchísimas otras historias que narra a lo largo del libro que la verdad sí son bastante, bastante crueles, bastante duras. Está esta parte de los sueños, está, incluso tiene una parte donde él habla de la parte sexual, ¿cómo lo llama Germán siempre? El impulso sexual. ¿Cuál? Y dice que es muy, pues, un tema que también le preguntan mucho, ¿no? ¿Cómo es el impulso sexual de una persona prisionera y que no puede tener sexo? Y él decía que las necesidades básicas eran tan extremas que ni siquiera había espacio para poder pensar en algo que les moviera sexualmente de alguna manera. Estaban supremamente cohibidos de tantas maneras que era supremamente difícil. Él también llega a hablar de cosas tan triviales que son muy curiosas, obviamente, como por ejemplo el humor. Se cuentan chistes entre los prisioneros, alguien se reía y decía que sí, hacían chistes como de, por ejemplo, miren, yo, imagínense a mí entrando a algún restaurante comiendo un pavo gigante y despilfarrando la plata y comprando todo a ustedes y les regalo porque soy rico. Y pues todos se morían de risa, ¿no? Que incluso a veces que hubiera una risa un poco elevada, podía ser en como una razón de tortura o de muerte. Es tan básico que todos están expresos a la muerte. Él expresa que, no recuerdo, pero más del 90%, no recuerdo si decía el 95% o el 90%, creo que el 95%, de todos los prisioneros que él conoció murieron. Es decir, tenía un índice de probabilidad de sobrevivir de eso, no, si es que recuerdo que decía que era del 1%, o sea que estamos hablando casi del 99%. Es decir, la probabilidad que usted tenía de vivir, de salir después de un campo de concentración era casi, casi, casi imposible, era casi, casi nula. De pronto, entre lo que recuerdo de los campos de concentración que usted está mencionando es que los campos de concentración nos mostraron que lo que crea la ciencia que era imposible, sí era posible. O sea, se creía por la ciencia que el ser humano necesitaba una mínima cantidad de comida para sobrevivir, pero y bajo ciertas condiciones. Pero muchos prisioneros lograron sobrevivir a condiciones que se suponía que médicamente no eran posibles. Y digamos que eso fue uno de los descubrimientos de que lo que se pensaba de la ciencia, por lo que, digamos, se sabía,
en los campos de concentración se logró ver que el ser humano era capaz de más de lo que se pensaba, ¿no? O sea, que el nivel de sobrevivencia podía llegar a esos extremos, ¿no? Exactamente, y de hecho así lo plasman, que Ah, como que él se estaba dando cuenta de eso, que necesitaban un mínimo de alimentación para sobrevivir, un mínimo de vestuario, una resistencia al frío mínima, y decía que ellos estaban prácticamente superando todas las expectativas, incluso científicas y ujú. médicas, porque estaban sobreviviendo con menos comida, con menos agua, con menos comodidad, con más inclemencias del tiempo, o sea, estaban en el extremo de que estaban pendientes, la vida de cada uno estaba pendiendo de un muy delgado hilo de supervivencia que estaba amarrado a ese trozo de pan y a la poca agua que le daban a diario. Si se enfermaban, decían que había como una pequeña jaula, él lo describe como una jaula en la que metían a los enfermos ahí, pero claro, el enfermo tenía que estar primero validado por un médico y segundo, creo que la enfermedad por asquerosa que fuera, podría solo durar, si no mal recuerdo, como 2 días ahí máximo. Entonces, no importa si tuviera, no sé, si se le partió una pierna, se queda 2 días ahí y tiene que seguir trabajando. Si está muy enfermo para poder trabajar, lo matan. Se va al campo se va a las cámaras de gas. O pues lo mataban, no importaba cómo no. Pero bueno, era al final ya la parte de las cámaras de gas era la parte en la que le echaban a todos, ¿no? Recordemos que las cámaras de gas pues botaban niños, mujeres, hombres de cualquier edad, viejos, no había ningún tipo de restricción ni de nada para mandar a los campos de concentración. Cuando ya este hilo de vida que yo comentaba estaba en su punto más débil, es decir, ya cuando ya el hambre no los dejaba caminar, cuando la sed ya no podían, ya no podían dar un paso, no podían trabajar muy fuerte, los mandaban a la cámara de gas, los mataban. O sea, cualquier cosa era suficiente para matarlo, cualquier cosa por mínima que fuera, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente hay muchísimas más historias y muchísimas más cosas, pero así en general, esa es como la descripción y ese tipo de supervivencia. No sé si recuerdo algo más bueno, eso es una cosa muy interesante, ¿no? Que habían habla de esto tiene un nombre, pero bueno, voy a llamarlos yo guardianes, ¿no? Como los guardianes eran los que los cuidaban y estaban ahí al tanto de ellos. Él se le hacía muy curioso porque él también analiza entre comillas, la bondad que pueda llegar a tener una persona y la maldad que pueda tener una persona. Y él describía pues que habían unos sí, alguaciles, guardias que eran supremamente crueles, muy, muy crueles, y habían otros que no lo eran tanto. Entonces él decía que incluso teniendo el poder y la potestad absoluta para destruirlos y hacerles lo que quisieran, aún así se notaba la bondad y la maldad a ese nivel, entre ese nivel de castigos que les hacían. Habían unos que no paraban de golpearlos, habían unos que no paraban de insultarlos, habían unos que solo insultaban, unos que solo golpeaban, habían unos que trataban de no golpear y no insultar. Entonces se le hacía, pues ese análisis también era muy curioso en el tipo de personalidad de todos de todos en cuanto a prisioneros, guardias, etcétera. Y otra cosa muy curiosa que comentaba es que algunos guardias los ascendían entre comillas, perdón, algunos prisioneros los ascendían entre comillas hacer como unos mini guardias, es decir, como que ejercieran control sobre los demás. Y él decía, es muy curioso porque ellos, en su gran mayoría, eran peores que los guardias. El hecho de recibir ese poquito de poder y poder darles un poco sí, de poder sobre los demás, de castigo sobre los demás, los volvían muy, muy crueles y eran de los que más azotaban a las personas, golpeaban e insultaban de las peores formas. Entonces él decía que se le hacía muy curioso una persona que también era prisionero, pero que al darle un poquito de poder como que botaba todo lo que se comportaba de la peor manera. Decían que el pago para esta persona era como que doble trozo de pan, del tamaño que le digo. Bueno, también nombraban algunas partes del libro que habían como muy de vez en cuando como unas pequeñas sopas, que era como una tacita de agua con algo. Acá en Colombia digamos con un poco de papa, ¿no? Allí en ese entonces, pues no recuerdo qué era lo que decía, que era un poquito de algo, y era una sopa, y bueno, le daban como un sorbo de esa sopa, y doble Malo.
ración, que es son dos. Germán, ¿me escucha? Sí, sí, ya Hola, volví. hola, ¿me escucha? Sí, un ¿Me escucha bien? pequeño, ¿Me escucha? se fue la señal, sí, ahora sí, se fue por un Ok, momento. ok. Sí, alcanzó a escuchar lo que mencioné, sí. Sí, que me está hablando que tenían estas sopas y una doble, una ración Ok, así como sí, sí, que sí. hasta ahí. Ajá. Ok, ok. No, sí, ahí va. Entonces era como el pago que recibían estas personas prisioneras, ¿no? Y bueno, no recuerdo ahorita más historias, pero lo que digo, ¿no? Desglosa muchísimas historias, incluso lo que digo, incluso la parte sexual, incluso el humor, incluso las sociabilización que había entre ellos, los cargos, cuando veían a alguien morir al frente de sus ojos, cuando se los llevaban a las cámaras de gas. Él dice todo, ¿no? Ah, bueno, una parte pues muy importante, y es que él menciona que había gente que ya se rendía mentalmente, o sea, podían físicamente seguir, pero ellos decían, ya me vale verga, ya no voy a hacer nada. Y hagan lo que quieran conmigo, mátenme, pero no voy a hacer nada. Y pues efectivamente los mataban, pero entonces él también veía este ánimo de voluntad, él lo llamaba como una voluntad de vivir, ¿no? Como una voluntad de continuar viviendo o que ya realmente mentalmente los dominaban tanto que ya no querían absolutamente nada, no les importaba ya nada, 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 absolutamente nada en la vida. Y por eso habla del sentido de la vida, precisamente, porque él dice, ah, bueno, este pedazo es muy importante. Él dice que desde el comienzo él tenía como unos trozos de papel rotos que encontró por ahí en el piso, o sea, eran unos retazos de papel, y que de alguna forma, esta parte sí la verdad me confundió cuando lo estaba leyendo, pero de alguna forma no sé cómo pudo encontrar algo para poder escribir, algo supongo que supremamente obsoleto, y lograba escribir en esos retazos de hoja una que otra letra. Y él dijo que como que él pensaba siempre, ¿no? Mentalmente quería cuando acabara esto, publicar un libro porque él dijo cuando no me capturaron, siempre quise escribir el libro y nunca lo escribí. Y le quedó esa como esa falla de que si lo hubiera publicado antes de que me capturaran, por lo menos mi libro hubiera quedado para el mundo y podían conocer mi historia, pero, o lo que yo tenía por decir, pero no se pudo. Y como que se centró tanto en escribir este libro y cada que podía, de la forma que pudiera, escribía unas palabras y unas letras dentro de estos retazos de papel feos que él había recogido, que de hecho él después lo comenta, obviamente después de que salió del campo, que esta precisamente fue como su sentido de vida. Y de hecho, bueno, volvemos al nombre del título, ¿no? El hombre en busca de sentido. Y él amarró como su sentido de vida, como todo el sentido que le va a su vida, a esos trozos de papel y a querer escribir su historia y a querer publicar su libro. Entonces él habla de eso, ¿no? Cuando el hombre perdía el sentido de vivir, que a pesar de todas las circunstancias, casi todos lo mantenían, todos querían vivir. O sea, bueno, eso también es supremamente importante, ¿no? Él decía eso, ¿no? Que a pesar de todo ese sufrimiento tan horrible, los hombres, hombres, él lo llama el hombre, pero bueno, diríamos los seres humanos, se amarraban a lo que fuera, a ese trozo de pan y a ese trozo de agua y a conocer volver a reencontrarse con su familia o su ser amado. Y eso era su sentido de la vida, ¿no? Entonces él comenzaba a analizar pues cuál es el sentido de la vida para esas personas que todavía luchaban tanto, 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 a pesar de tanta adversidad, por vivir, ¿no? Entonces él a nivel personal menciona este tema de este libro y de esas hojas a las que él se aferró, pues totalmente para poderse amarrar a ese sentido de la vida y sobrevivir a pesar de todo lo que estaban sufriendo y viviendo, ¿no? Entonces sí hace una aproximación interesante sobre precisamente eso, ¿no? Sobre precisamente por qué con todas esas condiciones todos querían seguir viviendo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué sentido, no? Volvemos a la palabra clave del título del libro. ¿Cuál es el sentido que tienen estas personas para querer vivir, ¿no? Para querer realmente tener vida, porque era tan fácil desprenderse de ella. También recuerdo que él decía que en 2 días que estuvo enfermo, dijo que fue cuando más podía escribir y decía que era como un descanso brutal porque pues aunque estaba con un sol tremendo y con un frío tremendo, por lo menos no estaba trabajando, por lo menos no estaban recibiendo insultos, golpes y pues tenía su misma racioncita de pan, entonces decía, bueno, que fue como el único descanso en todo ese tiempo que estuvo allá y a los 2 días pues le tocó salir a trabajar directamente.
Y bueno, así, me voy recordando cosas, pero en general, pues esa es como la historia, ¿no? Al final, bueno, al final del libro, spoiler, no voy a spoilear tanto, pero bueno, al final del libro, pues él logra salir, logra escapar, logra, bueno, entre escapar y porque ya justo hubo la erradicación de los campos de concentración por la finalización de la guerra, etcétera. Coincidió de mil maneras, de muchas formas de que no lo mataran. Estuvo al borde de que lo mataran muchas veces, incluso él a veces, de hecho, eso es otro subtítulo del libro, ¿no? Él en una luchó mucho con un guardia que se hizo un poco amigo, un poco cercano, para que lo trasladaran a otra parte que parecía que era mejor, como que se sintió muy mal porque nunca sucedió esto, y pues resulta que a donde le iban a trasladar todos murieron al otro día, una cuestión así. Entonces, él decía algo así como que incluso las decisiones que él estaba tomando y luchando para que pasaran, no pasaron y eso lo mantuvo con vida. Entonces, por eso decía que esta probabilidad de supervivencia era tan tremendamente baja porque al final justo para liberarlo también pasó un evento casi muy pequeño, muy aleatorio que no permitió que muriera de nuevo, ¿no? Entonces, sí, él dice que, uf, que eso es estar, más que un milagro estar con vida, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, esto es como la primer parte del libro. Y ahora vamos como a la parte, creo que la parte más larga, ¿no? Creo que vamos a tardarnos un A poco propósito más. de lo que usted mencionaba de la muerte, digamos, al final, cuando ya se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y Alemania ya se veía que iba a ser derrotada, empezaron a acelerar el exterminio y inclusive le da más prioridad a llevar a las personas a los campos de concentración y exterminarlos rápidamente. Supongo que en parte para evitar que estos prisioneros después hablaran y fueran juzgados por eso. Entonces, muchas veces prisioneros se buscó a exterminarlos rápidamente, ya no, sabiendo que ya iban a perder la guerra, era mejor ocultar las pruebas. Entonces, por eso también creo que él tuvo mucha suerte de que al terminar la guerra, lograr que no lo exterminaran en ese momento que ya estaban perdiendo. También por eso pienso que veo esa suerte, porque muchos, digamos, pudieron sobrevivir, pero cuando ya empezaba a terminar la guerra, entonces ahí sí buscan exterminarlos completamente, no sin importar si podía trabajar o no, sino acelerar el proceso, pues para evitar lo que le digo, de que declararan en contra después y hablaran de las brutalidades que se estaban cometiendo en los campos de concentración. Y de pronto por el fanatismo de lograr el cometido de exterminar a todos los judíos, que era, digamos, parte de la ideología que manejaba el nazismo. Entonces, digamos que toda esa suerte creo que la tuvo él en ese sentido. Exactamente porque en el libro narra, de hecho, cómo ellos llegaban como a esta erradicación, que quemaban, prácticamente estaban ya quemando los últimos lugares con los prisioneros adentro. Estaban ya quemando los campos de concentración, los que podían los mandaban a las cámaras de gas, los que no los quemaban ahí. Sí comenzó como este Ujú. exterminio duro y una de estas cosas que el libro esta suerte fue precisamente algo de estar en un camión, estar justo metiéndose en una parte, estar justo ahí donde tenía que estar y pues finalmente no murió. Aquí para cerrar ya, hay una parte muy interesante que esta ya la narra mucho después, ya cuando pues está libre, y es justo que había un guardia que era de los peores guardias que habían, eran los guardias más crueles que habían dentro de los campos de concentración. Entonces, dice que muy coincidencialmente, él después de que salió se volvió terapeuta, ¿no? Psicoterapeuta y bueno, todo el gigantesco aporte que hizo al conocimiento humano, a la parte de la psicología. Dice que llegó un paciente, ¿no? Y que este paciente, hablando en conversaciones, le dio el nombre de un nombre que a él se le hizo conocido. Y dijo, yo conozco a él era un guardia del campo de concentración. Era de los más crueles que había, era de las peores personas que habían. Insultaba, humillaba, golpeaba, mandaba a matar, mataba, era de los peores que habían. ¿Dónde está él? ¿Qué está haciendo a él? Y el paciente le dijo, es raro, porque él está viviendo en un pueblo que queda al norte, no me acuerdo si era en Rusia, no me acuerdo ahorita dónde, está viviendo allá y es muy querido por la comunidad, ayuda a la comunidad, es muy amable con todos, es una persona muy bondadosa, es una persona muy tranquila, es una persona muy amable con todos. Y él decía que no lo podía creer, él decía, es imposible, estamos hablando del mismo, buscó los registros, efectivamente era el mismo, pero esto es algo de nuevo que él analizaba, ¿no? De cómo una persona que allí era una porquería, era la peor persona,
podría cambiar tanto, tanto, tan abruptamente que era una persona incluso, porque él repetía como las cualidades, bondadosa, amable, colaboradora con la sociedad. Es decir, esto, o sea, que él dijo, él le voló la mente y dijo, es muy curioso porque yo jamás me hubiera enterado de esta persona si coincidencialmente con mi paciente no hubiera hablado de ello. Fue toda una línea de coincidencia que él se enterara de él y dijo, y sin esto yo no hubiera podido registrar esto en el libro, no lo hubiera podido escribir, no sabía, pero fue impresionante cuando él se dio cuenta de esto, ¿no? Ujú. Sí, eso también lo recuerdo, que está en la parte ya cuando habla de la logoterapia, sí, en esa parte hace este resumen, sí, lo menciona. Sí, esto fue ya posteriormente, ajá, porque ya fue como las historias cuando él habían. Otra de las cosas ya también cuando lo liberaron, y era esto, cosa que me parece supremamente triste, y era que algunos prisioneros que lograron salir también, lo que decía anteriormente, ¿no? Estaban con su añoranza de poder encontrarse con las personas que quería y al volver se daban cuenta que habían matado a su esposa, que habían matado a sus dos, tres hijos, cuatro, los que sea, y que habían matado a sus padres, que habían matado a sus amigos y que habían matado a todo. Entonces decía que la presión psicológica que tenían que soportar estas personas al volver casi era peor que la que tenían allí adentro, porque el sentido de la vida que les daba sobrevivir o que les permitía sobrevivir en el campo de concentración desaparecía, era una ilusión, no existía. Cuenta de personas que se suicidaron, cuenta de personas que ya no querían vivir, no tenía sentido vivir, ¿no? Volvemos al título del libro, que, o Ujú. sea, todo es, y había personas que incluso entraron en depresiones y cosas, pues, supremamente horribles precisamente por eso, ¿no? Salieron y no encontraron absolutamente a nadie. Cabe aclarar que también al autor de ese libro, pues, la mataron a la esposa. No recuerdo si tenía hijos, pero también salió con bastante soledad de los campos de Pues concentración. creo que no tenía hijos y según lo que miré, le mataron casi toda la familia. Ajá. No sé, creo que la menor, creo que casi toda, ¿no? Porque a los amigos, a la esposa también, a los dos padres, al hermano mayor, no mencionan a la hermana menor, no sé si es que sobrevive, pero no sé, pues, aunque pareciera que como que exterminaron a todos porque él dice, se menciona que él también tuvo que asumir esta pérdida completa, de encontrar a que toda su familia había sido exterminada. Entonces, sí, no sé, qué. Ajá, entonces era una situación pues bastante grave la que sufrían después de encontrarse con esta realidad. Entonces, digamos como que sí es un sufrimiento que surge a partir de otro sufrimiento. Y también deja mucho que pensar, ¿no? También es muy descriptivo cuando estaban dentro del campo de concentración, imaginando las manos de su esposa, los besos que le daba, la forma en la que estaban juntos y abrazaban, y anhelaba pues tanto eso que bueno, sí, sí es bastante triste como lo Porque casi presenta que en le el toca libro. reconfigurar su sentido de la vida, porque el sentido de la vida que tenía, que había construido para tener la fuerza para sobrevivir y tener toda la decisión de sobrevivir, se pierde cuando obviamente se da cuenta que por lo que estaba luchando, aquello que le ha dado sentido a su existencia, no existía ya. Entonces No, no, como que no, le toca reconfigurarse de nuevo, no, pero o en la si es parte, posible. no, 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 pero en la parte como tal de Víctor, recordemos que él estaba ligado ahora a su libro, a contar su historia, a expresarla. No estaba Mm. tan ligado a la esposa. Lo que acabo de contar de la esposa eran cosas que obviamente él añoraba y obviamente él también quería, ¿no? Obviamente él también lo ayudaban a mantener, estar vivo, pero como tal, él su sentido de la vida lo amarró, fue a la escritura del libro de poder investigar y conocer más la mente humana a partir de la psicología y poder transmitir pues estos conocimientos. No, lo planteo no tanto por él, sino por aquellos que pueden crear un sentido de la vida en una cierta persona. ¿Qué Ah, pasa cuando claro. esa persona se va? Entonces, por eso le digo que ahí veo eso. Es que en el caso, digamos, de los prisioneros que escaparon y su sentido de la vida era que finalmente cuando saliera se iba a encontrar con su familia y pues todo el proyecto de vida que tenía con eso y lo que soñaba con eso. Cuando eso se va, ahí está el gran problema, porque o una opción es volver a encontrarle otro propósito a su vida o el suicidio en muchos casos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que veo en esa cuestión, el sentido de la vida, sí. Ujú.
Y bueno, creo que es momento de hablar de la logoterapia, que fue uno de los avances más importantes y aportes más importantes que le hizo a la psicología, a la psiquiatría, a la psicoterapia. Él desarrolló esto después de hacer este análisis brutal a través de su vida, a través de sus propios conocimientos que tenía en neurología, que tenía en psicología, que tenía en diferentes, en medicina, que tenía en diferentes campos. Y él desarrolló este tratado tan importante y tan impresionante que es llamado la logoterapia. No sé si Germán creo que tenía algo también que comentarnos específicamente sobre la logoterapia. Ah, bueno, entonces, de la logoterapia. Bueno, a partir de las experiencias vividas y los conocimientos y teorías desarrollados durante su vida, como usted lo menciona, antes, durante y después de la reclusión en los campos de concentración, porque él no solamente estaba investigando esta teoría durante durante su reclusión en los campos de concentración, sino inclusive lo mencionan en su niñez, en su adolescencia, y digamos todo su proceso hasta que lo capturan y lo recluyen en los campos, también después, obviamente. Entonces, Frank desarrolla la logoterapia como una teoría psicológica y filosófica que trataba de abordar la problemática del hombre moderno, de darle sentido a su propia existencia, encontrándole significado a su propia experiencia personal y social para abordar el padecimiento del hombre actual, el sentimiento del vacío existencial y la sensación de falta de sentido de su propia vida. Para ello, la logoterapia se centra en la llamada teoría movitacional de la voluntad de sentido, enfocándonos en la terapia de la búsqueda continua y constante del sentido de la existencia en cada momento de su vida y en la búsqueda de la respuesta como algo ineludible para cada persona. Perdón, me lo interrumpa, dijo movitacional. Motivacional, perdón. Ok. No, es que de pronto dije que ese concepto no lo conozco. Ok, ok, Motivacional, perdón, perdón. perdón. Continúe. Bueno, entonces, partiendo de este enfoque, la logoterapia hace una reinterpretación del yo y del yo tengo, o sea, las obligaciones que son determinadas por ciertas condiciones, por pulsiones, por instinto, por factores hereditarios y ambientales, y del yo puedo, las posibilidades según la propia realidad, agregando el yo debo, que es la responsabilidad subjetiva de asumir su propia vida, de encontrar propósito a su propia existencia. De esta manera se incluye el aspecto espiritual en la imagen del ser humano, completándolo, integrándolo y aportándonos una visión que trasciende a lo biopsicosocial y que le permite al hombre ir más allá de las barreras de su entorno y de las circunstancias que lo determinan. En la logoterapia se busca encontrarle sentido a cada momento particular y único de su vida, a las circunstancias particulares de su existencia, para que de esta manera se resuelva la tensión existente entre la realidad de sus circunstancias y los ideales a realizar. Su objetivo es lograr la autenticidad de la existencia mediante la vivencia de una vida determinada por la autotrascendencia de la misma. De esta forma, la búsqueda por parte del individuo de sentido de la vida constituye una fuerza primaria que le permite alcanzar un significado que satisface su propia voluntad de sentido. El objetivo primordial de esta técnica es que el hombre logre autorreconocerse como protagonista de su propia historia, de su felicidad y de sus logros, convirtiéndose en un ser humano como tal en la medida que descubre cuál es el sentido de su propia vida. La teoría psicológica de la logoterapia se centra en la llamada voluntad de sentido, que se define como la fuerza primordial motivante del ser humano, que es la lucha del ser humano por encontrarle sentido a su propia vida. El concepto de voluntad del sentido fue un planteamiento que entró en conflicto con el principio de placer o la voluntad de placer propuesta por el psicoanálisis de Freud y con la voluntad de poder que enfatizó la psicología de Adler, pues propone una dimensión humana que va más allá de las limitaciones propias de su biología interna y de su entorno actual. La teoría psicológica de Franz se centra además en la llamada responsabilidad individual, convirtiéndose en una respuesta humanista y ética
al nihilismo contemporáneo de esa época, tratando de alejarse de la llamada culpa colectiva. De esta forma, Frank rescata la libertad individual humana, afirmando que la elección personal como una actitud que se adopta por cada uno frente al destino para decidir su propio camino. Finalmente, en la logoterapia se busca el sentido, significado y propósito de la existencia humana para que el hombre se haga consciente de lo espiritual, de manera que al realizar un análisis de su existencia, su objetivo primordial sea cobrar conciencia de su responsabilidad, convirtiéndose en el fundamento de su existencia. El propósito fundamental es encontrar el sentido único en cada persona y que cada uno asuma la responsabilidad de averiguar ese sentido por sí mismo. Digamos que sería como un resumen muy rápido de lo que se puede decir de la logoterapia, sí. Yo tengo también acá una pequeña parte, también complementando un poco la información, un poco más breve. Bueno, logoterapia, una corriente de pensamiento filosófico y psicológico que surge en el siglo XX gracias al trabajo del psiquiatra y filósofo austriaco Viktor Frankl. Esta corriente se centra en la búsqueda de un sentido o propósito en la vida de las personas y sostiene que la búsqueda de esta finalidad es una de las principales motivaciones humanas. La logoterapia se basa en la idea de que el ser humano no solo tiene necesidades fisiológicas y psicológicas, sino también una necesidad de sentido. El sentido de la vida no es algo que se pueda encontrar o dar por sentado, sino que es algo que se debe construir a lo largo de la vida a través de la experiencia y la reflexión personal. La logoterapia es una forma de terapia centrada en el ser humano y se enfoca en ayudar a las personas a encontrar su propósito o sentido de vida. Esta terapia es útil para aquellos que se sienten insatisfechos o perdidos y buscan encontrar un propósito en su vida. La logoterapia también puede ser útil para personas que han experimentado un evento traumático o una pérdida significativa, ya que les ayuda a encontrar un sentido en su sufrimiento. Básicamente, pues es una corriente filosófica y psicológica que se centra en la búsqueda de un sentido, propósito de vida y sostiene que la búsqueda de un sentido es una motivación fundamental para el ser humano y ofrece una forma de terapia centrada en el ser humano para ayudar a encontrar ese sentido. Algo importante que quizás es válido, muy válido mencionar aquí es que, pues como ya dijimos que es un aporte gigantesco al conocimiento humano en la psicología, pues que esto se aborda como una terapia, que ya no es pues una cosa teórica por allá lejana que está en los estudios Ujú. investigativos, sino que es algo que aplican muchos psicólogos en sus terapias para ayudar a las personas en sus diferentes dolencias no quiero utilizar la palabra problemas mentales. Germán me ayuda en sus... ¿Trastornos mentales? Puede ser trastornos mentales o dificultades mentales, de vida, etcétera, ¿no? No sé si quiera pues opinar algo, comentar algo sobre el sentido de la vida, Germán. Una cosa que de pronto me parece interesante cuando leí esta parte es que él dice que la logoterapia, aunque está centrado, digamos, o sea, no se puede no está como pensado para todo tipo de trastornos. Hay en casos donde también se puede utilizar para cuestiones donde, pues, como para trabajar, por ejemplo, trastornos obsesivos y eso, ¿no? O sea, hay herramientas o técnicas que están desarrolladas en la logoterapia que pueden aplicarse para otro tipo de trastornos que pues no es exactamente que el paciente le busque sentido a la vida, sino que tiene un trastorno y hay formas de lograr una curación utilizando algunas técnicas de la logoterapia. Entonces, digamos que ahí lo menciona al final, eso es muy interesante, para ver que pues como de pronto como se acuerda cuando hablamos un poco de las diferentes terapias que existen, que no solo el psicoanálisis, que es la más conocida, existen otro tipo de enfoques terapéuticos en la psicología. Este tiene ese también, este tipo de enfoque. Digamos que cada uno funciona mucho mejor para cierto tipo de trastornos, ¿sí? No, pero igual no quiere decir que uno no pueda aplicar este tipo de terapia en otros trastornos porque puede llegar a funcionar con un cierto enfoque. Eso es interesante. Pero de todas maneras, digamos que lo que usted mencionó de que está centrado más con las personas que han sufrido una pérdida muy grande o que su vida se siente vacía o que no tiene un sentido, ¿sí? Se sienten perdidos, no saben. Digamos, para estos casos funciona muy bien.
Entonces, es algo interesante de mencionar con respecto en este tipo de terapia, de la logoterapia. Interesante también lo de la logoterapia porque la logoterapia sí aborda un problema que pues estábamos mencionando y que hablamos un poco en los anteriores podcasts cuando buscamos la respuesta al famoso sentido de la vida, porque Ujú. por eso también es una corriente filosófica, porque aborda un problema filosófico que digamos que no se ha podido resolver completamente, que es cuál es el sentido de la vida. Entonces, ahí este enfoque como lo muestra él es interesante, digamos, porque según lo que veo es que la respuesta es que cada uno le da su propio sentido a la vida. No existe un sentido universal. Digamos que lo que sí él aborda es que esta voluntad de sentido y esta búsqueda del hombre por darle sentido a su vida es una fuerza primordial que existe en el hombre. Entonces es algo, por eso es ineludible, porque es algo que finalmente el hombre necesita responderse. Por eso él le pone responsabilidad a cada persona, es usted debe buscar, o sea, activamente encontrarle sentido a su vida, encontrar esa respuesta, porque si no, en cierta manera, su vida deja de ser auténtica, su vida deja estar en control de su vida, si usted no logra dar una respuesta a esta pregunta para que su vida tenga un sentido. Sí, sí, exactamente. Ahí mencionó una cosa importante y es que nosotros pues tenemos un capítulo del podcast hablando sobre el sentido de la vida precisamente. Y también tenemos un podcast donde tenemos a un invitado, psicólogo, que estuvo con nosotros hablando de diferentes tipos de psicoterapia. Tengo un poco Ujú. de temor de confundirme con los nombres, pero sí es psicoterapia, ¿cierto? Recuerda que yo estaba Psicoterapia, sí. confundiendo psicoterapia con psicoanálisis. Ah, que Ujú, era esa, psicoanálisis. pero el término general es psicoterapia. Entonces, si quiere alguien ver estos dos capítulos para que complemente la información aquí, brutal. De hecho, voy a hacerlo yo, voy a revisar y consejo para Germán, revisa estos capítulos y Ujú. así nos complementamos la información, pues muy interesante, recordamos esta información y la podemos pues aplicar un poco mejor. Pero bueno, ahí lo que dijo pues es bastante interesante, bastante importante. Una cosa para agregar ahí, muy importante de la logoterapia, y es que el enfoque de la logoterapia normalmente está está en el futuro. Miremos cómo construimos mentalmente un futuro que sea útil para usted, que es lo que podemos llamar sentido de la vida o propósito de vida, que de eso tenemos otro capítulo que se llama propósito de vida. Ujú. Mientras que otro tipo de psicoterapia, como el psicoanálisis u otros, se enfoca en revisar el pasado. Revisemos el pasado, revisemos su niñez, revisemos traumas a nivel psicológico, experiencias, y desde allí comenzamos a hacer indagar en su propia mente. La logoterapia es mirar hacia el futuro. Es, usted ya está en una posición que sufrió algunos traumas, claro, pero vamos a construir cómo está su vida para ver cómo podemos darle sentido a su vida, que usted pueda amarrar a eso y seguir hacia adelante, ¿no? Que es como un enfoque interesante, obviamente, a modo muy general, de lo que propone la logoterapia, ¿no? Lo interesante de este enfoque, digamos, en el psicoanálisis, en otro tipo de psicoterapias también, se enfocan mucho en el reconocimiento de lo que le está pasando, ¿sí? ¿Por qué me pasa esto? Pero en este sí, lo que usted dice, no, sí puede, obviamente, ser interesante saber por qué digamos, un trauma pudo haberle ocasionado que ahorita tenga esto, pero más bien, en lugar de enfocarse en el pasado, miremos más bien cómo estamos ahora y proyectémonos para el futuro, ¿sí? Sí, Ujú. o sea, miremos cómo realmente nos proyectamos para que usted se dé cuenta que, digamos, más bien miremos las soluciones que necesita para el futuro, para que empiece más bien a tomar decisiones para el futuro, en lugar de quedarse pues pensando en el pasado y lo que ya pasa, ya le ha ocurrido, más bien dele sentido a lo que, de lo que vivió y que esa realidad que tiene debido a su pasado más bien tenga una proyección en el futuro. Eso es muy interesante porque en cierta manera no atrapa un poco al paciente en estar pensando en lo que le pasó y más bien se enfoca en miremos más bien ahora qué vamos a hacer con lo que tenemos, cómo nos proyectamos, cómo solucionamos el problema que usted tiene actualmente
y lo convertimos en una posibilidad en el futuro. Es un enfoque muy interesante y muy distinto al que se le daba antiguamente a la terapia. Exactamente. Y una cosa también interesante, no sé si recuerdan en el concepto que yo estaba dando sobre la logoterapia al inicio, yo había hablado sobre una de las vías en las cuales se puede encontrar el sentido a la vida. Es que lo estaba buscando acá y se me perdió un poco, pero era el tema del amor, ¿no? Sí, recuerda que lo había leído entre una de estas tres formas o vías para encontrar este sentido de la vida. Así que pues hice acá un pequeño escrito sobre la relación que tendría la logoterapia directamente con el amor, que pues es algo, algo interesante. La logoterapia y el amor están estrechamente relacionados y pues según el autor, no según Frankl, el amor es una forma de encontrar sentido y propósito en la vida, es una forma de conectar con los demás y es una fuente de significado y satisfacción en la vida. Además, desde la logoterapia se afirma que el amor es una actitud fundamental hacia la vida, una actitud que nos impulsa a superar los obstáculos y a encontrar significado en la adversidad. El amor es una fuerza que nos da la capacidad de superar la desesperación y la tristeza y nos permite enfrentar las dificultades con esperanza y optimismo. En la logoterapia, el amor se entiende como una elección consciente de entregarse a otra persona sin esperar recibir nada a cambio. Este tipo de amor es una forma de encontrar significado y propósito en la vida y es una fuente de satisfacción y felicidad. Es interesante esto Ujú. porque tenemos la experiencia del campo de concentración y lo que ya hemos hablado, ¿no? El ser amado, el ser querido, bla, 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 bla. Pero también tenemos, por ejemplo, estas personas, he escuchado muchas experiencias de personas que una vez tienen su primer hijo, ¿no? ¿Qué pasa con el primer hijo? Surgen, ellos describen como surgen de la nada unas ganas de empeñarse más en trabajar, empeñarse más a sacar sus objetivos, empeñarse a salir más adelante más o con más vehemencia, precisamente porque ahora tienen a su cargo una responsabilidad gigantesca, es la responsabilidad de criar una vida completa y de que su hijo pues crezca en las mejores condiciones posibles, lo cual mueve a una persona a continuar pues cumpliendo sus objetivos. Desde la perspectiva de la logoterapia, es muy interesante esto, cómo se puede enfocar hacia un propósito, un sentido de la vida, ¿no? Ujú. De pronto, inclusive ahí mencionan que, él lo menciona también, de que en la logoterapia se enfoca un poco en que abandonar un poco el ego y enfocar más bien sus energías en un propósito o en otro, en el otro. O sea, o en un objetivo, en un propósito mayor, o o en otro, en un otro, abandonando esta idea del yo. Entonces, es interesante porque al hacer esto, al asumir la responsabilidad de, de llevar a cabo, de entregarse a una persona o de entregarse a un propósito, de esta manera se le da sentido a su vida. Se, se, se propone dejar atrás como, como esta noción de que pues lo único importante es que yo sea feliz y se le da un propósito mayor a su vida. Que de pronto es un problema de la modernidad, que se enfoca mucho es que lo importante es que yo sea feliz y eso es un problema mayor. Porque al enfocarse esa manera de felicidad, la felicidad puede convertirse en la satisfacción de las necesidades fundamentales de placer. Entonces, yo ser feliz significaría que tenga mucho dinero, tenga sí, mucho reconocimiento, todo, pero todo enfocado en mí. Eso genera un vacío finalmente porque usted no tiene un propósito mayor. Su vida tiene sentido solamente mientras haya satisfacción, pero cuando hay un propósito mayor, un propósito en algo, su vida tiene sentido porque se va construyendo a partir del el objetivo de que esta otra persona o este objetivo mayor se vaya cumpliendo. Y entonces en esa medida tiene sentido sacrificar cosas, sacrificar sus propias necesidades muchas veces para lograr ese objetivo. Eso es Exactamente. un interesante porque como que queda un quiebre entre la idea un poco freudiana de que todo lo importante es el placer y hace un rompimiento y dice también el placer no es lo único que determina al hombre, también aquí entra un poco la parte espiritual, que lo menciona, ¿cierto? Como lo espiritual, como
lo que va más allá, lo que hace trascender al hombre. Digamos, aquí la parte de la trascendencia es muy importante. Entonces, digamos que un poco en Freud se enfoca mucho en el placer y solo en el placer, pero, pero y muchos psicoanalistas, digamos, dejan de lado esta esfera que para el hombre es muy importante y que lo diferencia, porque ya el hombre con esta nueva perspectiva, esta nueva dimensión, deja de ser solamente, digamos, un animal racional y avanza a otro, o sea, tiene algo más, hay un diferenciador que no se estaba viendo en el hombre, algo que lo hace lo hace diferente un poco a otras especies animales. Sí, un poco sí. Y es que, bueno, también el tema se vuelve bastante complicado porque, por ejemplo, desde la perspectiva de Freud, la permanencia más allá de la propia vida también está fundamentada en el placer y en el sexo, sobre todo con fines reproductivos. Entonces, de la parte freudiana también lo manejan un poco. Pero lo que le digo, ya como nos empezamos a meter aquí en el bosque de la psicología en el que de pronto no somos tan expertos, o Ujú. no somos expertos más bien, Exacto, sí. claro, nos podemos perder un poco porque, claro, Freud sí aborda la trascendencia humana a partir del placer, que es tener hijos, ¿no? Y también un poco desde la perspectiva de se me fue la paloma, lo siento. Pero bueno, una cosa que iba a mencionar antes también, con el tema del amor, ¿no? Por ejemplo, el amor a su esposa, ¿no? Que bueno, como que yo me centré en el tema de los hijos, pero también el tema de la esposa, de poder cultivar una relación, de poder estar juntos, de poder construir algo entre los dos, pudiera también dar de cierta forma una perspectiva y un sentido de vida, ¿no? Ya recordé lo que iba a decir también. Lo que iba a decir era la parte espiritual. Sí es cierto que Víctor Frankl maneja el concepto espiritual, no lo maneja mucho, lo dice un par de veces, pero personalmente, pues Germán y los que ven el podcast saben que no me gusta mucho hablar de la parte espiritual porque la mayoría de veces tienen referencias muy religiosas. Y no siempre como tal la palabra espiritual es meramente religiosa, pero hablar de espiritualidad a veces trae esta dualidad de concepto de que no se sabe realmente de qué estamos hablando y trascendencia espiritual De suena un poco pronto la palabra extraño. trascendencia sí cuadra mejor, digamos, Espera, porque es déjame. así. Y de hecho hay una parte que voy a mencionar más adelante en cuanto a él precisamente no está tan de acuerdo con temas un poco más, voy a ponerle mágicos, ¿no? Los en contrarresta. Ahora sí, ¿qué me iba a comentar, ¿no, Germán? No, que de pronto el término más que espiritual sería la famosa trascendencia, digamos, sería el término Eh, que realmente cuadraría mejor, porque el correcto, problema de lo espiritual, correcto. como se estaría planteando, no habla de lo religioso, sino más esta noción de trascender, es como esta parte Exacto. sí, de tener un propósito mayor y eso, que sería más cercano a trascender, sí. Digamos, al Exacto. meter la parte espiritual, entraría un poco en conflicto porque, digamos que él no está mencionando nada de que entonces la gente tiene que volverse religiosa ni nada, sino lo espiritual hace referencias a trascender, como, sí, como, Ajá. igual no sé, de pronto, pues, no sé, digamos, sería uno meterse ahí a conocer un poco de pronto su religión lo influenció, no sé, eso sí no podría decir si fue así o no. Eso sí, podría ser que un poco por eso lo mencionan de esa manera. No sé si en sus escritos está un poco esta cuestión. Aunque él de pronto era más un humanista y un ético en ese sentido, ¿no? O sea, como está enfocado en esta visión humanista y ética del ser humano, más que en la cuestión de la religión. Desde mi experiencia leyendo el libro, no hace alusión como Descartes, señor Descartes. Ujú. No, mentiras. No hacía alusión al tema ni de deidades, ni de religión como tal, ni de. No, no, como que sabe independizarlo bastante bien, ¿no? En, Ujú. O en la sea, perspectiva mía leyendo el libro, ¿no? entonces digamos que desde esa perspectiva, a pesar, no sé, bueno, es que en esa parte no estoy tan seguro, a pesar de pronto de que quizá era judío y que quizá ejercía esta religión, no influenció tanto en su obra y en su visión de pronto. Aunque Exactamente. es un quizá porque la verdad,
tendría que conocer más sus escritos bien para ver si de pronto, sí. Pero digamos que con su formación académica pensaría que de pronto a pesar de que fuese religioso, nunca permitió que eso influenciara su obra. Pero trató de ser lo más objetivo posible, sí. Sí, como digo de nuevo desde mi experiencia, pues no solo leyendo el libro, sino haciendo esa investigación sobre la logoterapia y sobre él mismo, no encontré nunca ninguna influencia de su religión ni de ninguna deidad o ningún pues ente, no sé cómo llamarlo, bueno, ente mágico que influenciara su obra y pues precisamente por eso tiene tanta importancia en la psicología, en la psiquiatría, en muchos campos de la psique o estudios de la psique de la mente humana, precisamente es porque no está metiendo a Dios ni a ángeles, ni a cosas raras ahí en sus escritos, ¿no? Si no, no sería un académico y no tendría tanta relevancia y tanta importancia que es la que estamos nombrando acá y que es la que queremos No, queremos pero de hacer pronto conocer a dejando la de gente. lado la cuestión así, ¿no? Era más en sus ideas, digamos, en su argumentación que haya nociones de la religión, no diciendo que hay ángeles ni nada, sino utilizando parte de lo que dice en este caso el judaísmo, que estuviera metido en su teoría. No, me tomó muy literal, no dije que iba a hablar de ángeles y del Espíritu Ujú, Santo y de María José. Estaba diciendo en general que no hay influencias religiosas y de nuevo, la razón es porque su influencia académica es considerado como uno de los mejores académicos que ha ujú, existido. Y justo antes de que me interrumpiera, justo estaba diciendo, si hubiera sido influenciado de alguna manera de su religión, no sería considerado como la gran eminencia en psicología que se considera ahora y que es lo que ujú. queremos dejar claro pues a través de este podcast, ¿no? Queremos mostrar a través de este podcast y es como exaltar pues su gran aporte académico a los campos de la psicología sobre todo. Ujú, sí. Ahora, bueno, ¿qué iba a comentar algo? Digamos, desde su visión, una vez que usted leyó el libro, usted pensaría que si una persona, digamos, está en la cuestión de encontrarle un propósito, un sentido a la vida, ¿este libro le podría ayudar o no? ¿O es demasiado académico o es demasiado narrativo para que la persona que lo lea lo encuentre? ¿O si hay la posibilidad de que le sea útil en ese sentido, en que al leerlo como que encuentra alguna pista para encontrarle propósito a su vida? Oh, tremenda pregunta, Germán, tremenda pregunta. Yo pensaría mi opinión. ¿No? Ujú, Mi opinión es que sí definitivamente le podría otorgar bases interesantes para que desde allí comience a visualizar su propósito de vida. Yo pensaría que algo muy interesante de hacer sería leer el libro y conseguir un logoterapeuta. ujú. De hecho, para mí o para usted sería una experiencia súper interesante conocer estos conceptos, saber de qué se trata y que un logoterapeuta bastante bueno lo guía a uno en un camino de construcción de propósito de vida, creo que sería brutal. Ahora, de pronto, si personas no podemos acceder a un logoterapeuta eh, a través de más lectura, más investigación y entender los conceptos bien que está ahí, porque justo esa pregunta me sirve para conectar con lo que estaba a punto de decir y es que también el libro, hasta donde es autobiográfico, se lee rápido. Yo lo leí rápido, lo leí bastante rápido. Y debo decir que no tengo un nivel de lectura rápido. Si una cualidad no tengo es que no leo rápido. Hice algunas pruebas por minuto, algunas pruebas objetivas para llegar a esta conclusión y no tengo un nivel de lectura rápido, pero hasta ahí se lee bastante rápido. Si alguien tiene un nivel de lectura rápido, este libro hasta ahí lo lee en 2, 3 días supremamente rápido porque la historia es una narración de una historia, no es nada complejo. Sin embargo, cuando él comienza a hablar de este tratado de logoterapia, se me detuvo la velocidad, pues ya soy lento para leer, pero aquí se me detuvo la velocidad bastante porque también soy una persona que lo lee me gusta entender bien, me gusta entender bastante lo que leo, no me gusta saltarme conceptos y seguir y seguir y seguir, que a veces hay personas que por acabar un libro rápido obvían algunas cosas y esta parte, desde que arranca con la logoterapia, se vuelve complicada porque maneja bastantes conceptos psicológicos que en mi perspectiva, en mi opinión, no conozco. Es decir, para la gente del común,
esta parte le va a costar bastante entenderla. Creo que un psicólogo podría continuar la lectura rápida, un psicólogo, un psiquiatra de pronto, o alguien, un psicoterapeuta, alguien con esos conocimientos bases, creo que podría seguir más o menos rápido. Sin embargo, creo que incluso ellos tendrían que bajar un poco la velocidad de lectura para entender lo que surge allí. Y justo me decía que me sirve la pregunta para conectarlo porque de aquí en adelante voy a comenzar a tratar de explicar estos conceptos. Hice algunos escritos para tratar de que quede claro de algunos conceptos psicológicos muy interesantes que aprendí, que me gustaría pues transmitírselos a Germán y de paso pues se los transmito aquí a cualquiera que nos esté escuchando. Conceptos psicológicos muy interesantes. Entonces, bueno, un poco ya para hacer la respuesta a la pregunta sería, yo creo que sí, yo creo que sirve bastante, bastante. Le da bases supremamente buenas, pienso yo que le da como herramientas, le da aquí el destornillador, el martillo, el alicate, para que usted de pronto, entonces con esta herramienta puedo hacer algo. Ya usted verá si puede construir una moto, ya es difícil, pero de pronto puedo hacer un muñequito de tornillos, pequeño, bueno. Sí me da herramientas para comenzar a ver por lo menos en una perspectiva diferente, un enfoque diferente, porque de nuevo repito las palabras del propio Víctor Frankl, y es que lo que él habla en el libro de logoterapia es supremamente diminuto en comparación, ahorita no recuerdo, pero él mismo lo dice, en comparación a 20 libros que tengo en alemán escritos grandísimos sobre todo lo que es la logoterapia. Aquí solo voy a dar un toquecito para que la gente un poquito se informe, ¿no? Entonces, de pronto, ahondando muchísimo en logoterapia, conociendo un poco más de filosofía, más de psicología, por uno mismo uno pudiera encaminarse a esta forma de encontrar darle sentido a su propia vida, ¿no? Por ejemplo, esto ya le da la pista de que si este es su problema, de pronto el tipo de terapia que necesita es esa, logoterapia. O sea, eso podría Exactamente, ser una primera pista, exactamente. porque ahí sí ve su problema es que siente un vacío existencial, que siente que su vida solo transcurre, que su vida no tiene un propósito, que usted solo ejecuta y ejecuta, solo Vive hace por como una vivir. máquina, pero no siente que realmente su vida usted esté participando o no siente que es auténtico con su vida. Estos son problemas que realmente la logoterapia sí aborda completamente. O sea, es para ella, la logoterapia es vital responder todo esto. Entonces, este podría ser el enfoque correcto si ese es su problema. La logoterapia podría ser realmente su enfoque y si ese es su problema, podrían buscar una persona que aplique este tipo de terapia, que la conozca y realmente la aplique. Exactamente. Digamos, esa es una pista que me pareció muy interesante. Para una Ujú. persona que está buscando sentido, existe una Exacto. terapia que está específicamente enfocada en eso. Entiendo. Esa puede ser realmente el terapeuta que yo voy a buscar realmente para que me solucione mi problema, para que mi vida se enfoque con, sin estas nociones de un coaching o algo así que realmente muchas veces a mí me parece que les venden humo y realmente necesitan Ajá. enfoque más profesional. Porque creo que muchas veces se les vende humo con estos enfoques de no quiero decir que de pronto sí pueda servir este enfoque o no, pero creo que tienen que evaluar directamente si realmente estas nociones que nos vende mucho la actualidad, realmente sí están funcionando. Exactamente, y acaba de decir algo muy interesante que fue una de las conclusiones que nos llevamos en el capítulo que hicimos con nuestro psicólogo invitado. Y es que hay ignorancia, hay mucha ignorancia. Yo me sumo a esa ignorancia, por lo menos antes de este capítulo y antes de lo que he leído. Y hay mucha ignorancia en el tema de la psicología. Es decir, arrancando desde lo más ignorante que es, el psicólogo es para locos y para brutos y para tontos y para, bueno, enfermos, un poco de cosas. Arrancando esa ignorancia, ya de pronto creo que en esos tiempos se ha superado un poco esa ignorancia que dice, no, se va al psicólogo porque se necesita ayuda a nivel mental, pero desde ahí surge una ignorancia grande y es que en ese capítulo lo explicamos bien, y es que hay varios tipos de terapia que ayudan a unas personas. Entonces hay unas personas que dicen, voy al psicólogo y me dicen, no, y me puso fue tareas y a hacer rayas y a escribir. Y qué estupidez, eso a mí no me sirve. Pero es que resulta que ese es un tipo de psicoterapia. Hay gente que al revés dice, no, pero es que a mí no me pusieron, a Juanito sí le ponen a hacer investigar tareas y a mí no me pusieron ni a investigar nada ni a hacer nada. Voy allá y salgo y no hago nada.
Es porque ese es otro tipo de terapia. Entonces, lo que usted dice es muy interesante porque aparte de los tipos de terapia que vimos en ese capítulo y que la conclusión de ese capítulo es eso, hay varios tipos de terapia que hay que informarse sobre qué tipo de psicoterapias hay y cuál me serviría más o me adapto más o me siento mejor. El capítulo de hoy sirve para agregar un tipo de psicoterapia más, y es la Ujú. logoterapia, que fue exactamente todo lo que usted acabó de decir ahora. Que si yo tengo esta perspectiva de la vida, esos problemas, me siento con un vacío existencial, pues quizás este tipo de terapia es el mío, el que necesito para ver para ver qué con mi vida, ¿no? Ujú. Y sobre todo porque si el problema suyo es encontrar la respuesta, de pronto el enfoque es el correcto porque digamos que el propósito muy fundamental es que usted con la terapia le encuentre esa respuesta porque para la logoterapia es fundamental que usted la responda. O sea, si usted no es capaz de responderla, entonces el logoterapeuta no está logrando nada. O sea, si usted no está logrando encontrar esas respuestas y que usted sepa, este es el propósito que le voy a dar o el sentido de la vida es este, y ya con esta respuesta, entonces, ¿ahora qué hago para lograrlo? Entonces, el terapeuta está enfocado correctamente. Entonces, eso es muy interesante porque, digamos, esta idea del vacío existencial no es algo muy nuevos, está pasando inclusive desde la modernidad, desde el siglo XX ya se estaba planteando y está pasando mucho en la actualidad porque la vida de muchas personas es muy vacía por obviar esta respuesta. O sea, esto que le estamos planteando es fundamental porque el hombre lo necesita responder. Cuando usted se da cuenta que su vida solo tiene sentido cuando usted logra encontrarle un propósito a su existencia, es en ese momento que usted toma control de su vida. Cuando usted sabe, esto es lo que quiero hacer porque me da sentido, en ese momento su vida empieza a tener control. Usted empieza a actuar de forma responsable, se responsabiliza de su propia existencia, que eso es Ujú, fundamental. Cuando usted ujú, se hace responsable de su propia existencia, ujú. porque muchos no asumimos la responsabilidad de existir. O entenderla. Ujú. Ujú. Igual lo que es muy importante, asumir la responsabilidad o entenderlo, ¿no? A veces no entiendo. ¿Para qué vivo? Exacto, porque el primer paso es entenderlo, Ujú. porque si usted no También. entiende, sí, por eso le digo, primero usted tiene que lograr responder la pregunta. Una vez que usted logra responderla, porque la entiende y finalmente logra responderla, ahora sí, ya tengo las herramientas para empezar a tomar la responsabilidad de llevarla a ejecutarla. Si usted no Ujú. entiende por qué hace lo que hace o no entiende por qué esto le da sentido a su vida, entonces, pues, ¿cómo va a saber cuál es el propósito que usted debe darle? Si usted no lo Exacto. entiende, pues obviamente estará ahí navegando ahí sin ninguna dirección. Ujú. Entonces esto es fundamental. Por eso me parece muy importante, digamos, a mí de los temas que me interesó bastante fue esto, el sentido de la vida, porque me parece que es lo más fundamental. O sea, es lo que permite que las personas sientan que su vida es muy valiosa, que su vida tiene, que vale Tiene la pena sentido levantarse todos los días, que realmente hay que, por así como algo. dice, que echarle ganas porque realmente siente que usted está construyendo algo y está proyectándose algo muy bueno y Estoy que va a viviendo sentir que para cuando algo. haga un review de toda su vida, cuando repase todo, uy, mi vida valió mucho la pena porque pues yo tomé control de mi vida, tuve la responsabilidad de saber por qué existía y tomé las acciones necesarias para lograr generar ese proyecto a partir de mis posibilidades. Hay que ser muy claro que una cuestión con esto que hay que tener en cuenta es que usted está limitado, obviamente, o sea, en el sentido de que usted puede proyectarse y tener una expectativa, pero tiene que tener en cuenta sus posibilidades. Digamos que usted se da cuenta que lo que le da sentido a su vida es ayudar al otro, ¿sí? Pero pues también tiene que ver, yo no, si mis ingresos son muy limitados, tengo una posibilidad, pero hasta cierto punto. Entonces también esa es como una tensión que usted va a vivir cuando asuma la cuestión de darle un propósito a su vida, que sus expectativas van a estar, van a tener que limitarse también a lo que es posible hacer. Y es parte de asumir la responsabilidad de vivir. Y usted, por más que tenga la idea, no, yo quiero transformar el mundo, construir un invento que transforme el mundo y acabe con la pobreza, hay unas limitantes y poder lograrlo hasta cierto punto si se lo propone, pero tiene que tener en cuenta que usted está limitado porque pues todos tenemos que asumir la responsabilidad según nuestras condiciones reales. Exactamente.
Y voy a hacer una pequeña corrección, no es el hombre, sino el ser humano. ¿Recuerda? El ser humano, sí, correctamente. Pero no, todo, sí, de acuerdísimo con todo, sí, sí es algo muy interesante para conocer, para saber. De hecho, bueno, ya creo que lo he dicho 3 veces o 2 veces. De hecho, ahorita voy a comenzar a dar estos conceptos que van a estar que yo aprendí mucho, me gustó mucho aprender esos conceptos, que quiero pues transmitírselos a Germán ya que nos escuche. Y creo que en esta información que voy a dar, creo y espero que Germán y el que sea que nos escuche se va a sentir identificado con una que otra cosa, o va a identificar un problema de su vida con una que otra cosa, o de pronto encuentra una similitud así sea lejana, decir, de pronto, con las cosas que voy a leer. Porque sí me parece que es muy interesante por lo que digo, son conceptos en psicología que ya psicólogos que nos estén escuchando esto, perdón si tenemos alguna confusión o equivocación en algo, ahí están los comentarios para que nos corrijan, pero la gran mayoría de personas creo que desconoce estos conceptos, ¿vale? Entonces voy a entrar. Ah, bueno, algo que quería agregar a esto que usted acaba de decir, que súper de acuerdo, y es eso, ¿no? Es como tomar las riendas de mi propia psique, tomar las riendas de mi propia mente. Y necesito saber toda esta información para coger las riendas de mi propia mente, de mi propia psique y dirigirla pues a una vida satisfactoria, que es lo que usted decía, ¿no? Si hago un review de mi vida, pues que diga, hice esto por esto, por esto, por esto, me comporté así por esto, logré hacer las cosas que quería hacer y no simplemente fui una máquina que vivía y murió y pues ya no pasó nada más, ¿no? Vivía como Una la... cuestión ahí es que de pronto, por eso es importante lo del propósito, porque usted puede decir, Mi proyecto era hacer esto, esto, esto", ¿sí? Y lo logró, pero después cuando hace una revisión, Hay pero un esto porque era vacío, importante, esto sí valía la hay un pena, o sea, sí lo vacío. logró y su vida en teoría fue satisfecha porque lo que usted se propuso en teoría lo logró, pero el punto con esto no es hacer eso, sino eso que yo hice tenía el propósito, o sea, era el sentido que le quería dar a mi vida. Si eso fue así, perfecto, pero si no así, pues va a ser tenaz porque usted logró los objetivos, pero quemó una cantidad de tiempo en cosas que no para usted no tenían importancia o no le dieron no era lo que le daba sentido a su vida. Eso es fundamental entenderlo. Por eso le digo que es importante, es por ese lado, porque lo importante no es lograr los objetivos o que usted se proponga casi lo logre, sino que lo que usted se propone es porque usted ya dijo esto es importante y esto vale la pena porque al lograrlo es como un paso para ir dándole cada vez más sentido a mi vida, para que Ujú, me sienta cada vez más realizado, porque ujú, sentirse realizado significa que lo que usted hace cumple con ese propósito. Si no lo cumple, no importa que logre los objetivos. Eso es fundamental, que por eso le digo que es importante que se responda primero esta pregunta y después se proponga los objetivos. Porque si no, usted se propone objetivos que después se da cuenta, no, eso no tenía nada que ver con el sentido que le quedó a mi vida. ujú. Que es el típico ejemplo de algunas personas que es la típica historia, ¿no? Viven para graduarse de 11, para entrar a la universidad, para Ujú, tener esposa o esposo, para tener hijos, para pensionarse y cuando se pensionan, pues están enfermos a punto de morir y dicen, ¿si era lo que quería? Es como dice ujú, Germán, sí logró el título, sí logró trabajar, sí logró un buen sueldo, sí logró la esposa, sí logró los hijos. Y al final dice, ¿y qué fue lo que hice? Si era realmente lo que quería, lo hice porque la sociedad lo impone, lo hice porque ujú. la cultura en la que nací, en la que estoy envuelto de nacimiento, es así. O si fue porque yo tomé la decisión de que, a pesar de que la cultura lo hace, sí era también lo que yo quería, o pude haber hecho otras cosas que nunca hice, ¿no? Ujú. Porque el punto es ese, ¿no? El punto es, las personas tienen sueños, ¿sí? El punto sí, o sea, sí, y le dice, no, lo importante es cumplir sus sueños. Pero el punto con eso es, esos sueños que usted tiene sí son lo que le determina el propósito de vida. Ujú. Porque eso también es otro peligro. Usted puede decir, no, mi sueño era ser cantante. Digamos que usted no toma esta vía de lo tradicional, sino otra cosa, o ser, Ok, sí, sí, artista. artística. Pero lo logra y después cuando mira ese sí era su propósito de vida, o usted lo soñó como un sueño infantil, pero realmente si era eso, o sea, es no caer en estas visiones un poco infantiles, podría decirse, que se le está vendiendo a la sociedad, sino que usted realmente tiene que construirlo, tiene que encontrarlo. Por eso es Mm, una responsabilidad, porque no es algo tan fácil de encontrar. No es que usted
Sencillamente mire sus sueños y ya lo que tengo que es que cumplir mis sueños, que es las ideas facilistas que se le venden. Por eso le digo que esto es más profundo y más interesante por ese lado, porque es encontrarlo. Ujú. Y no sé, y ahí es lo interesante de la terapia, porque creo que pues el objetivo es que lo logre, y creo que por eso él construyó una teoría tan larga y pues tuvo que de estudiarla bastante para lograr que encontrar esas respuestas, porque pues no es algo tan sencillo de lograr cuando se enfoca uno realmente en ello. Exactamente, Germán. Ahora voy a continuar con lo que ya he hecho como 3 veces que voy a continuar. Ahora sí que voy a continuar. Primer concepto, interesante, raro, yo no lo conocía, no sabía qué era. Depresiones endógenas. Vamos a ver qué es una depresión endógena y además cuál es la relación que hay entre las depresiones endógenas y cómo la logoterapia lo trata o cuál es el enfoque de la logoterapia para tratar las depresiones endógenas. Así que aquí vamos. Las depresiones endógenas son un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza profunda, una sensación de vacío y una disminución del interés o placer en las actividades cotidianas. La logoterapia se enfoca en ayudar a las personas a encontrar un sentido o propósito en la vida y sostiene que la búsqueda de un sentido es una motivación fundamental para el ser humano. En el caso de las depresiones endógenas, la logoterapia puede ayudar a las personas a encontrar un sentido y propósito en su vida, lo que puede ayudar a reducir los síntomas pues, de dicha depresión. En la logoterapia se trabaja con las personas para ayudarlas a identificar sus fortalezas, sus valores y sus metas, y se les ayuda a encontrar formas de integrar esos aspectos en su vida diaria. Eso puede ayudar a las personas a sentir un mayor sentido de propósito, y este sentido de propósito es otra palabra que utiliza mucho Viktor Frankl en Ujú. toda la obra, porque él de hecho le da una definición a sentido de propósito para que con el sentido de propósito se encuentre el propósito. Es algo lo acabé de recordar aquí, no es parte del escrito que tenía, pero es algo importante para tener en cuenta. Y a reducir los síntomas de depresión. Y bueno, eso, bueno, así como resumen así en general, la logoterapia puede ser el enfoque efectivo para tratar estas depresiones endógenas al enfocarse precisamente en la búsqueda de un sentido o propósito en la vida y puede ayudar a las personas a encontrar una mayor satisfacción y significado a su vida, lo que puede ayudar a reducir esos síntomas de depresión. Entonces, es un enfoque súper interesante que tiene allí la logoterapia. A partir de eso, de esa misma búsqueda de sentido, poder reducir esos síntomas de no sirvo para nada, estoy triste, me vale verga la vida, que a veces es lo que surge en las depresiones endógenas, pero al tratar, al tratar esos síntomas con esta tipo de terapia, claro, al darle el sentido de la vida es más bien ubiquémonos en sus metas, en sus fortalezas, en lo que usted tiene de bueno, enfoquémonos en esto y con eso empujemos hacia adelante, ¿no? Es como... Ujú. Y es interesante porque, digamos, en la actualidad tenemos una epidemia de depresión. Es una de las enfermedades que se está Exactamente. presentando bastante en la actualidad. Entonces, este es un enfoque interesante y un Ujú, tipo de terapia que podría realmente lograrlo, sí, ujú. solucionarlo. Tenemos otro concepto muy interesante y es la intención paradójica. Eso es muy curioso porque son conceptos que para mí en psicología, aquí los psicólogos deben decir, ah, sí, obvio. No, para que un ingeniero nos diga, no, uno más uno, ¿no? Sí, dos, ya se sabía, ¿no? Pero para mí fue totalmente novedoso, creo que para Germán también y ojalá que para pues, la mayoría que nos escuchen también. Bueno, vamos con intención paradójica. La intención paradójica es una técnica terapéutica en la que el terapeuta le pide al paciente que adopte una actitud o un comportamiento que va en contra de sus síntomas. La idea detrás de la intención paradójica es que al hacer algo que va en contra de sus síntomas, el paciente puede liberar la tensión y la presión que está detrás de esos síntomas, lo que les permite superarlos. Por ejemplo, si un paciente tiene miedo a hablar en público, el terapeuta le podría pedir que hable en público con más frecuencia, a pesar de su miedo. Un segundo, un segundo. En la logoterapia, la intención paradójica se utiliza para ayudar a las personas a superar sus obstáculos y encontrar un sentido y un propósito en la vida, volvemos a lo mismo, al adoptar una actitud o un comportamiento que va en contra de sus síntomas. Las personas pueden liberar la tensión y presión que están detrás de esos síntomas, lo que les permite superarlos y encontrar un sentido.
y de nuevo, encontrar un propósito a su vida. Me puse en la tarea de dar como que el concepto de la intención paradójica no queda tan claro. El Víctor Frankl en el libro propone algunos ejemplos interesantes. Yo me dediqué pues a buscar algunos otros como para que más o menos quede claro el tema. Voy a dar unos ejemplos claros, ¿no? Y por ejemplo, este primero, creo que sí es este primero. Bueno, buscar el amor y la aceptación de los demás a través de la perfección. Al tratar de ser perfecto en todo, una persona puede alejar a los demás y privarse de la aceptación y el amor que busca. Es una intención paradójica. Otro, tratar de evitar la soledad mediante la huida de las relaciones. Al evitar las relaciones profundas y significativas, una persona puede encontrarse aún más sola e incomprendida. ¿Me van a entender? Tratar de evitar el dolor emocional al evadir emociones. Creo que este le cae a muchísima gente que nos está escuchando, porque es algo, creo que es algo en la sociedad que se presenta muchísimo. Repito, tratar de evitar el dolor emocional al evadir las emociones. Al negar o evadir las emociones negativas, una persona puede perpetuar su dolor emocional y perder la capacidad de experimentar plenamente la vida. No, no hay esa posibilidad de disfrutarla completamente porque se están negando las emociones. Tratar de encontrar la felicidad a través de la riqueza y el éxito material. Era un poquito de lo que estábamos hablando ahorita. Al enfocarse exclusivamente en la acumulación de bienes materiales y el éxito, una persona puede descubrir que la felicidad es evasiva y que la riqueza y el éxito no son suficientes. Tratar de evitar la incertidumbre y la incontrolabilidad mediante el control excesivo. Al tratar de controlar todo y planificar exhaustivamente, una persona puede descubrir que la vida es incierta e impredecible y que el control excesivo puede ser agotador y limitante. Entonces, estos ejemplos muestran cómo precisamente la intención paradójica se produce cuando una persona intenta alcanzar un objetivo a través de la acción que en realidad obstaculizan ese objetivo. La logoterapia se enfoca en ayudar a las personas a reconocer y superar estos patrones disfuncionales y a encontrar, ya sabemos, un sentido y un propósito pues más profundo de la vida. O sea, un caso sería, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, que sería un caso donde la intención paradójica podría funcionar, porque se enfocaría como en esta noción de este obsesivo que trata de controlar algo y se da El cuenta control. Ajá. de que el control no le funciona, al contrario, o sea, es porque no, así no funciona la vida. Ujú. Digamos, Y un caso sería una persona que tartamudea, una forma de lograr que lo quites muchas veces trate de tartamudear de forma intencional, porque de esta manera muchas veces se da cuenta que ya no es posible. O sea, se soluciona muchas veces utilizando la estrategia que pareciera que pareciera lo contraria. contrario. O sea, Ajá. usted tiene, no puede tartamudear. Bueno, entonces tartamudea intencionalmente a ver si puede. O sea, de esa manera muchas De veces esa se manera, logra la solución utilizando quizás poder la dar, ser estrategia que parece el consciente, contrario. ajá, que ser O sea, si usted consciente es con, obsesivo y de control, ahora trate de forma intencional, trate de no ser controlador, pero de forma intencional. O sea, y de esa manera puede ser que sí logres el efecto contrario. O sea, trate exactamente. obsesivamente de no controlar nada y de esa manera se logra. Por eso se llama y paradójico, porque se está Intención haciendo paradójica. lo que se supone que en teoría lo incrementaría, pero no, al Sí. contrario, al asumirlo realmente parece que se suelta, se pierde la noción de control que se tiene en estas tipos de obsesiones, de control obsesivo, sí. Y ahora póngamele cuidado. Ahorita logré encontrar, esto es lo que es intención paradójica. Logré construir, con cosas que encontré también, ejemplos de intención paradójica, pero enfocados en la logoterapia. Aquí quizás le Ujú. guste uno que otro. Una persona que está tratando de encontrar su propósito en la vida puede tener la intención paradójica de encontrar la felicidad a través del propósito, cuando en realidad la felicidad proviene de la búsqueda de ese mismo propósito. Esa está, me encantó. Porque es como, es decir, o sea, estoy matándome en cuál es mi propósito de vida, cuál es mi propósito de vida, no sé, no sé. Entonces me voy a meter a fútbol para saber si mi propósito debe ser fútbol, entonces me voy a meter a cantar si mi propósito debe ser el canto, entonces me voy a meter a artes marciales, entonces me voy a meter a escribir, entonces me voy a meter a una maestría.
Y al final de la vida se pudo dar cuenta que le gustaban los deportes, que le gustó y conoció gente en el partido de fútbol y que sacó su título universitario y que lo disfrutó y que le encantó buscarlo y al final sí logró, o sea, sí logró su felicidad que quería, no encontró el propósito, pero en esa búsqueda Ujú. pudo encontrar lo que quería. Exactamente, sí. Acá hay otra. Una persona que está tratando de evadir el sufrimiento puede tener la intención paradójica de ser feliz siempre, cuando en realidad el sufrimiento y la tristeza son parte integral de la vida y pueden enriquecer la experiencia humana. ¿Qué tal esa? En eso me acuerda, no sé, bueno, voy a meter de pronto, no sé si la gente se ha visto la película que se llama Pasajeros, que hay una enseñanza al final. Eso que usted está planteando, lo plantean ahí. No te enfoques tanto en llegar a tu destino que olvides disfrutar el trayecto. Es El más o camino. menos y que lo que usted está planteando. Y la persona se enfoca tanto en lograr la felicidad que no disfruta el trayecto, o sea, lo que está haciendo para lograrlo. Y puede ser que realmente la felicidad la encontró solamente en este trayecto, sin ni siquiera llegar al destino o inclusive si llegó. Entonces, ese es el punto que plantea de pronto en esta película. Digamos que es la enseñanza final que tiene esta película, que es lo que quiere mostrar. Es que de pronto si la gente le interesara verla, pues de pronto, pues sí, para ver, tiene este mensaje y no sé si, sí creo que un poco en la narración que se da en esta película se trata de abordar esta noción, que pecamos mucho en la actualidad, que nos dicen lo importante es lograr el objetivo, lo importante es que usted llegue a la meta, lo importante, y no le dicen no, no, tiene que disfrutar el trayecto, lo importante es que usted esté disfrutando el también trayecto, o sea que esa sea parte de su felicidad, que se enfoque tanto en lograr el objetivo que finalmente se pierde y nunca disfrute el trayecto, disfrute el paseo, por decirlo así. Tengo uno tercero que es un poquito similar. Una persona que busca la seguridad puede tener la intención paradójica de protegerse de los riesgos y las incertidumbres, cuando en realidad la vida es incierta por naturaleza y la seguridad absoluta es una simple ilusión. Estos Ujú. ejemplos muestran cómo la logoterapia ayuda a las personas a reconocer y a superar sus paradójicas intenciones para que puedan encontrar su verdadero propósito y significado a la vida. Y por eso justo antes de esto quería decir eso, que quizás muchas personas se sientan acá identificadas con ello. Yo me siento identificadas por ahí con un par, no sé si de pronto Germán se siente identificadas con algunas, o lo que le digo, cercana aunque sea lejanamente, pero sí está muy interesante en descubrir estos ejemplos de la intención paradójica aplicado directamente a la logoterapia y saber cómo inclusive nosotros, si alguien dijo, claro, eso me pasa, claro, en ese momento de la vida estoy, claro, sí, por ejemplo, eso de quiero evadir una relación amorosa porque me pusieron unos cachos, se dice en Colombia, me fueron infiel. No, entonces no me voy a volver a enamorar nunca en la vida. Y bueno, quizá la intención paradójica, la intención paradójica es esta, pues uno no puede controlar lo que las demás personas, cómo las demás personas lo pueden lastimar a uno, o pueden lastimar de una forma muy negativa, pero es parte de conocer a una persona, de enamorarse de una persona, de entregarlo todo el amor que usted tenga y lo defraudaron, pues bueno, pues, se puede volver a intentar. Estoy muy triste, estoy muy despechado, estoy muy mal, pues como dijimos ahorita, las partes negativas y malas son parte de la vida, no es necesario evitarlo o negarlo, sino más bien vivirlo y continuar precisamente de nuevo con este sentido de la vida, con este propósito de la vida que siempre es vamos hacia adelante, a futuro, es construyamos hacia futuro de una manera inteligente y pues emocionalmente estable, ¿no? Y lo otro que usted está, digamos, ahí que toca también agregarle es que, claro, le fueron infiel y eso, pero usted no disfrutó la relación, usted no la pasó muy bien con esa persona, usted no se entregó y su vida tuvo un gran propósito en su momento. Entonces, que haya fallado no implica todo ese proceso, todo eso que usted logró, todo eso que le dio sentido en ese momento, usted lo está echando a la borda y no lo está valorando. Ese es el otro. Por eso También. le decía la cuestión de usted no disfrutó, se enfocó tanto en el proyecto, o sea, en teoría con una relación, lo que usted quería, lo que proyectaba era Ujú. tener una relación estable y tener un futuro ya con esa persona. Pero el trayecto también no se enfocó, no lo disfrutó con la persona, no tuvo un aprendizaje. Es la cuestión de enfocarse en el destino y no mirar el trayecto. Eso es fundamental también en este aprendizaje. En, no solo decir, bueno, hay que aceptar lo malo, pero también hay que ver que hay muchas cosas buenas que están pasando
y que pasaron a pesar de que el resultado fue negativo. Exactamente, señor Germán. No, pero sí, sí, estoy de acuerdo en ello Ujú, y es eso, ¿no? A veces buscamos mucho evitar, por precisamente daños que tuvimos, evitar a toda costa repetir esa experiencia y de pronto la vida no se trata de evitar porque como decíamos, se crea una falsa ilusión de seguridad, de bienestar y quizás a lo que vinimos al mundo fue a amar y a estar tristes y a volver a estar feliz y a recuperarnos y a volver a conocer otra pareja y a volver a que nos defrauden y de pronto defraudamos sin intención y le lastimamos a alguien y pues la vida es todo ello, ¿no? La vida es todo esto y pues es estar mal y estar bien y estar despechado y estar enamorado y volverse a enamorar y volver a que lo defrauden a uno 100 veces, pero bueno, disfrutar de cada cosa porque pues como decíamos ahorita, es parte integral de la vida, es vivir, eso se llama vivir, vivir es eso es vivir, ¿no? ujú. De pronto una enseñanza en eso que de pronto por eso hablamos de un poco de esta noción infantil. No sé si la gente sabe adolecer, el término adolecer es porque, digamos, en la vivencia generalmente humana, la niñez y la infancia generalmente es muy feliz, ¿no? O sea, generalmente no se experimenta mucho dolor. Y la adolescencia es este momento donde el humano aprende que el dolor existe y que es muy fuerte y que, ¿sí? Porque pues viene el sufrimiento por la decepción amorosa y otras cuestiones que pueden pasar, ¿cierto? Entonces, este es el momento en que usted aprende qué es ser un ser maduro ya, porque en ese momento entiende que la vida es de esta manera, que el dolor es parte normal del ser humano y que sencillamente el hombre tiene que aprender a sobreponerlo y a El humano. continuar y darle un propósito a lo que pasó, tener un aprendizaje y darle un propósito para para proyectarse para otra nueva posibilidad, porque el dolor es inevitable. Entonces, eso es algo que se aprende, digamos, es el aprendizaje fundamental cuando usted pasa el humano pasa de infante a un adulto. Esta etapa donde él adolece, donde él entra, comprende lo que es el dolor, entiende lo que es sufrir en forma muy intensa. Porque pues generalmente las emociones en esos momentos son bastante intensas en la adolescencia. Entonces muchas veces se tiene la noción de que no, que ya no vale la pena vivir porque pues el dolor puede ser muy intenso y como digamos que no hay una preparación porque el infante no, muchas veces fue muy protegido y nunca sufrió digamos, este tipo de emociones intensas, pues no sabe cómo afrontarlas y madurar para lograr ser un adulto. Claro que eso en términos ideales, ¿no? Digamos que para las realidades nuestras y las realidades de ciertos países donde la infancia nunca no tiene condiciones también de altísimo dolor, pues realmente no es algo que llegue cuando adolece, ¿no? Digamos que ahí sí hay una cuestión que no, eso se ve mucho en los países muy desarrollados y eso donde realmente los niños son muy protegidos y realmente no sufren muy poco en su infancia, pero realmente en nuestras realidades y en condiciones de miseria como la que vivimos, los niños desde muy jóvenes aprenden lo que es dolor porque pues no tienen condiciones de protección muy buenas. Entonces No, digamos que sí, es ahí que las... justo sí, sí le voy a contradecir un poquito ahí porque no estaba de acuerdo tanto porque el concepto sí es de ahí y en eso pues sí estoy de acuerdo, pero solo en mi caso personal, la adolescencia a mí no fue tan, la mm, verdad, estuvo normal, estuvo interesante, normal. Tuve sufrimientos más fuertes y caídas más fuertes mucho después, ya en la adultez, que ahí sería como lo que aplicaría usted el término adolescencia, pero no como tal en la adolescencia. Pues hay No, digo personas que sí les como pasa para eso, donde que de el concepto, pronto sí. sí tienen su, pues espéreme, termino, que por ejemplo sí tienen su primer fracaso emocional o su primer dolor emocional Ujú, o desde muchas perspectivas, porque hormonalmente también cambia, se comienza a ver la vida de una forma diferente, se comienza a tener una autoaceptación diferente, una comprensión del mundo diferente, sí, sí. O sea, de hecho, si viene el término de ahí, sí, estoy de acuerdo con ello. Pero no necesariamente, ¿no? Es como que ujú.
No, no sé la experiencia propia de Germán, porque creo que tampoco fue tan así, o creo que usted en su caso sí fue un poco así, pero Sí, lo que usted dice también, niños ya están sufriendo horriblemente, o otros están sufriendo en la adultez, en la madurez, en la vejez incluso, y no tanto en la adolescencia, ¿no? o sea, usted no sabe en qué punto va a encontrar ese punto de quiebre donde el dolor va a ser muy intenso, o sea, va a tener una pérdida, una decepción o lo que sea que va a ser bastante intensa. Entonces Ujú. lo que tiene que aprender es, en cierta manera, prepararse para cuando eso ocurra o saber cómo afrontarlo, porque finalmente eso puede llegar a ocurrir. Diría que es muy difícil vivir una historia como la de los cuentos de hadas y lo de Disney. Creo que serían casos excepcionales donde un humano no llegara a esas condiciones. Puede darse, ¿no? O sea, Igual, puede darse, ¿no? Puede que usted esté en un mundo, en un entorno y con unas condiciones tal que nunca se den. O sea, que, no, pues por dar ejemplo, tenga, bueno, no es necesario que tenga mucho dinero, tenga un buen dinero, tenga buenas condiciones en su entorno, todas las personas que conocen, pues, digamos, son, sí, nunca lo decepcionan. Entonces, podría darse, pero digamos que sería un caso tan excepcional que realmente el humano es más probable que sufra este evento. Puede ocurrir en la infancia, puede ocurrir en la adolescencia, puede ocurrir en la adultez, puede ocurrir en la vejez, pero finalmente puede ocurrir, ¿no? no, bueno, iba a decir como una, bueno, como algo no tan importante, pero no sé, por ejemplo, en Disney, incluso en Disney, yo qué sé, la Cenicienta ha sufrido un montón, tiene un montón de sufrimiento, Blancanieves la envenenaron, es decir, Pinocho pues también es ahí todo, que tiene un deseo que nunca puede cumplir. Entonces incluso en Disney sufren. Lo que pasa es que en Disney todos terminan bien, eso ya es otra historia, O pero sea, si sufren. continúa igual, o sea, Anteriormente, llega la felicidad sufren. y ya no existe no existe más Ah, decepción, o sea, eso ese es el sí, final. claro, o sea, llegan al punto de felicidad y lo que dan a entender es ya, pues ya fueron felices, esa es la palabra, fueron felices. Porque de hecho, esa es la palabra estereotípica, ¿no? Y vivieron felices por Por siempre. siempre. Y es como lo que deja la conclusión de Disney. Pero si hablamos de dolor, sí realmente, inclusive Disney, los personajes han tenido que sufrir, de hecho, arrancan sufriendo, ¿no? Inician sufriendo en la mayoría de los casos, no en todos. Ujú. Pero entonces esa noción, vivieron felices por siempre, esa es la parte de Disney que Esa realmente es la no parte tiene de que ver, Disney. no tiene que ver nada Rara. con el ser humano. Esa es la Sea, parte rara. digamos que le venden esta idea de usted cuando logre todo esto, sin importar lo que sufra, de ahí en adelante no va a sufrir. Eso también es Exactamente. otra mentira que lo nos han metido, otra falacia E- y otra. Eso es parte, es que no sé si nos desviamos mucho del tema, pero eso es parte de pensamiento mágico. Ujú, El exacto. pensamiento mágico, porque yo siempre he dicho eso, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, ¿qué ponemos? Blancanieves. Blancanieves, no, la Cenicienta. Ah, bueno, las dos. Cenicienta y Blancanieves. Las dos, entonces ya sabemos la historia de las dos. Se acaba pues, están con su esposo, se casaron, las dos creo que se casan, las dos se casan y fueron felices. Y yo desde niño he tenido una mente curiosa y cuestionadora y siempre decía, ey, 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 pero esperen. O sea, fueron felices. ¿Ellos qué? ¿Se van a vivir a una casa? ¿Tienen que estar viviendo los dos? De para arriba vienen los hijos, ¿quién va a cuidar los hijos? Tienen que limpiar la mierda de los hijos, tienen que limpiar los vómitos de los hijos, un hijo se les va a enfermar y tiene que ir al hospital, hay condiciones precarias en esos tiempos, de pronto se les muere uno, más a ver, se les van a morir, van a haber peleas entre los dos, de pronto el mal le pone los cachos porque se enamoró, de pronto la vieja ya no lo ve tan lindo, de pronto hay discusiones, ¿por qué no muestran las discusiones? De pronto se paran, puede que no se paren, pero están discutiendo todo el tiempo, y yo decía, ¿y dónde está todo eso? O sea, se casan, siempre se casan muy jóvenes, uno les pone 20 años, no sé, por viejos que tienen 25 años, y güey, se van a morir de 70, o sea, 70 años, o sea, de 25 a 70 años solo lo cierran con 5 palabras, vivieron felices por siempre, 4 palabras, con 4 palabras van a reducir de 25 a 70 años, que son casi 50 años, 40 y peguele de años algo no me está cuadrando esa historia muy bien y siempre me preguntaba eso, ¿no? Es como, Ujú, y eso, exacto, esa es la primera como abrir los ojos, primera forma de abrir los ojos de que este cuento no, no es real. se cuenta, no tiene Para final nada. feliz. Ahora, es que bueno, no nos desviamos tanto del tema, pero bueno, Pero bueno. Un poquito Shrek, pinta un poco esa antirrealidad, ¿no? De hecho, cuando dije cagar y vomitar, me acordé que si en Shrek 4 o 3 nacen los hijos y vomitan y cagan asquerosamente y se tiran pedos, y es como que quien los cuida no duerme, y es como que algo que no pintan en ningún otro lado, ¿no? Pero, pero, Como, pero claro, y bueno. como Che después quiere como, ya no quiere esa vida, quiere volver a ser otra vez estar solo y todo eso, o sea, también, ¿no?
Lo pintan ahí. Ah, pues sí, como que es un poco Exacto, es como la antivista. primera historia donde realmente intenta meterle algo de realidad. Y es para niños, pero meterle un poquito de realidad. Sí, no es realismo mágico, sino realidad de verdad. Ok, volvemos. Otro concepto psicológico interesante. Hiperreflexión. En psicología, Ujú. la hiperreflexión se refiere a un estado de pensamiento excesivo